Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Se terminó de algún modo el caso Maldonado, las pericias finales van a estar el viernes, pero sigue habiendo muchísimo conflicto en el sur con la resistencia ancestral mapuche, el grupo de la comunidad aborigen mapuche radicalizada. Se conoció hoy que hubo 2 nuevos ataques de la RAM a yacimientos de vaca muerta. Esto está generando una alerta importante en el gobierno, sobre todo en el Ministerio de Seguridad. Hubo 2 amenazas de bomba que fueron reivindicadas por la RAM en pozos petroleros de vaca muerta de YPF y de Plus Petrol. Estamos viendo ahí las fotos. Esta mañana hubo una amenaza de bomba en un pozo, el 128 de YPF, que está ubicado sobre la zona rural de Allen, en la estación de Shell Gas llamada Fernández Oro, que pudo ser desactivado. Era bastante, es una bomba, yo obviamente no soy un especialista, pero con cierta sofisticación. Estas imágenes que estamos viendo ahora es esto, es el detalle de la bomba que fue desactivada. Me parece, digamos, lo que uno ve en las películas, digamos, parece una pavada, pero es tal cual lo que encontraron hoy. En el momento de desactivar una bomba. O sea, no es que era una amenaza, era una bomba que estaba activada con temporizador y que fue desactivada. Sí, o sea, cuando las agujas del reloj con Maxwell Smart se juntaban, esta vez iba a explotar. Ahí lo que estamos viendo es... ¿Qué reivindicaban en esta? Supongo que ahí veíamos algunos mensajes, pero en general estas amenazas tienen un mensaje particular. ¿Qué es lo que...? La libertad de Facundo Jones Wala, que está preso esperando un juicio de extradición a Chile. Hay otros acontecimientos que están ocurriendo en el sur con la rama, lo vamos a contar. Ya había habido un hecho similar anteayer, estos en un pozo de Plus Petrol, también en Vaca Muerta, donde también fue reivindicado por la RAM. Estamos hablando de una bomba molotov temporizada, una bomba temporizador en un pozo de petróleo. No es que ya una molotov y una bomba en cualquier lugar suena feo, pero en un pozo de petróleo es aún peor. Esto fue logrado, la desactivaron los bomberos y la policía de la zona. Y a esto se suma también un acontecimiento que está ocurriendo hace varios días y que en el gobierno generó también muchísima alarma. Ahí estamos viendo la reivindicación de este casi atentado. Libertad del Lonco, Jones Wallace, Unidad Ancestral, Liberación. Es un poco el mensaje que se viene repitiendo en la mayoría de los reclamos vinculados siempre a la liberación de Jones Wallace, que también había sido originalmente la razón por la cual se había cortado la ruta en el momento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sí, es así. Además de estas 2 bombas que se desactivaron, ocurrió otro hecho que hace un par de días y que es preocupante y que es novedoso, que es la toma ya no de un territorio de un empresario internacional y que es reivindicada como propia por la resistencia ancestral mapuche, sino que es la toma de el Villa Mascardi, un parque nacional que es un territorio del Estado. Gente encapuchada, vinculada a la RAM, tomó tierras del Estado, un parque nacional, Villa Mascardi, a 25 kilómetros de Bariloche. Insisto con esto, no es un campo privado como puede ser el de Benetton. Y esto sirve también para entender cómo se está extendiendo el conflicto de la RAM en el sur. No están solo en estos 2 lugares, ya están en Cuyamén, obviamente, que eso está en un juicio y se verá qué pasará. Y las novedades del caso Maldonado, yo creo que el viernes va a haber nuevas novedades sobre la autopsia, pero ahora entraron a un parque nacional. Un parque nacional. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, están relevando obviamente la zona. Y esperando, esto está a cargo del juez Villanueva de Bariloche, que tal vez decida un desalojo o no, pero es un parque nacional que está tomado por gente encapuchada que además reivindica
ataques o posibles atentados en pozos petroleros. Hoy habló en una radio de Neuquén el fiscal general de esa provincia, que dijo que había una huella dactilar en una de las bombas y vinculó a este posible atentado con otros atentados que ya se vinieron sucediendo en la zona. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la muerte de un barrendero que en su momento en Chipoleti levantó una cosa de basura en frente de un local de LAN Chile y explotó una bomba y se murió. Y cree el fiscal general de Neuquén que todos estos temas están obviamente vinculados. Se viene el juicio de extradición de Facundo Jones. Se viene además la resolución de algún modo legal que tiene que ver con esta toma ya de terrenos del Estado, que es Villa Mascardi, es un parque nacional. Y también qué va a pasar con el loft de Cuyamén, porque para el Estado argentino es de Benetton. Esto se chequeó con el INAI, que es el Instituto Nacional de las Cuestiones Indígenas. Las comunidades pueden reclamar su tierra, pero tienen que cumplir pasos legales para que el Estado les autorice a vivir ahí según sus creencias y según una ley que es de la época de Alfonsín. El censo nunca se hizo, hubo 80 millones de presupuesto en la ERACA para censar a las comunidades aborígenes, nunca se hizo, e igualmente la RAM, como no creen en el Estado argentino, tampoco creen que tienen que cumplir estas normas. Veremos qué es lo que pasa en el sur. La palabra bomba molotov se está haciendo cada vez más común. Bueno, hoy era un día clave desde que se conoció el dictamen que habíamos adelantado, acá Nico en TN Central, donde el fiscal en 1000 páginas básicamente recaratuló la hipótesis principal de esta causa como un homicidio. Hasta ahora era muerte dudosa. El fiscal Tayano, que está a cargo de la investigación, el juez del caso es el juez Julián Ercolini, escribió un larguísimo dictamen basándose en un montón de información. Parte de esa información es todo el resultado de la pericia que se hizo en la Gendarmería, ¿no? Y que reconstruyó un poco las últimas horas de vida de Nisman y las condiciones del escenario de su muerte. ¿Qué pasó? Hoy, bueno, era un día clave. ¿Por qué? Porque se cambió la situación completamente de Lagomarsino en esta causa, que estaba imputado, pero está imputado por, por la situación de tener un arma, no en las condiciones, no en las condiciones correspondientes. ¿Cómo cambió? Bueno, lo vuelven partícipe secundario de un plan criminal para matar a Nisman. ¿Cuál es su participación? Según la hipótesis del fiscal, haber entregado el arma. Lagomarsino históricamente dijo que su vínculo con Nisman era el de una persona de confianza en informática, que fue ampliando de algún modo su confianza a partir de cuestiones que le pedía Nisman, pero que él no había tenido nada que ver esa noche con la situación. Ahora vamos a contar en detalle qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que estuvo 10 horas. Sí. 10 horas es muchísimo tiempo. Vamos a contar algunos pasajes de esta declaración, de la cual trascendió hasta ahora que lloró mucho, que dijo que esto le había arruinado la vida, pero acá con Nico vamos a desmenuzar un poquito más, porque 10 horas es un tiempo largo y se dicen muchas cosas. Sí, no, 10 horas en una declaración como imputado, como partícipe de un homicidio que tiene una pena penal altísima, hay que bancárselo. Lagomarsino lloró en una parte en la que dijo que pensó en suicidarse, pero cuando recordó a su hija y pensó en su hija, no lo hizo. Negó todo, a su modo. Lo negó, pero dejó muchísimas dudas. Yo ahora voy a enumerar algunas de las pruebas que juntó el fiscal Tayano y su equipo, que la verdad que el dictamen es muy impresionante. No solo la cuestión de Lagomarsino, sino la situación de Nisman en el momento en el que apareció muerto antes y después. Sí, hay algunas de las pocas certezas que hay, ¿no? En el tema de la muerte de Nisman. Está clarísimo la situación donde se cruzaron los servicios de inteligencia, donde cruzaron espías de inteligencia de todo tipo, donde lo que se ve
es que más allá de la escena de la muerte, era una persona completamente custodiada y espiada por espías. Digamos, no era solo que él, digamos, él requería de la información del servicio de inteligencia para su trabajo como fiscal, sino que había espías de inteligencia que lo espiaban a él permanentemente. El domingo La Nación lo publicó, creo que le hemos contado con Nico la semana pasada, el caso del kiosco de diario que había frente a su puerta, que era un kiosco rarísimo, atendido por una persona muy culta, que el kiosco de diario duró un tiempo, cuando muere Nisman desaparece el kiosco de diario y después vuelve, y situaciones y escenas como esas hay miles. Para empezar, los cruces de llamados antes de conocerse la muerte de Nisman, muchas horas antes de conocerse la muerte de Nisman, hubo una inmensísima cantidad de comunicaciones entre gente perteneciente a distintos servicios de inteligencia, gente que ocupaba lugares opuestos dentro de los servicios de inteligencia y, digamos, un montón de personas muy relevantes que están siendo no investigadas ellos en particular, sino investigadas estas comunicaciones para saber qué pasó, si sabían que Nisman había muerto mucho antes de que entrara su propia madre a verificarlo, si sabían que se estaba dando una situación particular, si saben algo sobre qué pasó con la muerte de Nisman. Bueno, eso es todo lo que rodea. Lagomarsino es una pieza clave, porque fue básicamente la última persona que lo vio con vida y fue la persona que le entregó el arma con la que murió y con la que el fiscal cree que lo mataron. Exactamente. ¿Qué pasó hoy Nico? Además de, él sostiene lo que viene sosteniendo. Pero sí, a ver, 10 horas, le habían preparado 190 preguntas, finalmente no fueron todas porque él fue respondiendo... No, él fue respondiendo... con cierta... llamó la atención como respondía Lagomarsino. Aunque lloró, no se lo veía tan inquieto según mis fuentes. ¿Cuáles son las pruebas que hay contra Lagomarsino? Porque hasta ahora era una persona, según él, que era analista informático de Nisman, que Nisman le pidió un arma y él se la dio, y él fue el que se presentó en la Fiscalía de Feini y dijo, esa arma es mía, y ahí un poco se clarifica el caso. Bueno, no es así. A ver. No es así. Primero, lo que hizo Tayano y su equipo fue investigar y tomar testimonio de toda la gente del edificio Le Parc y de toda la fiscalía de Nisman y de la gente que lo conocía a Nisman para tratar de entender cuál es la relación que tenía Nisman con Lagomarsino. Sí. ¿Qué pruebas juntó la fiscalía en su contra y hoy Lagomarsino las negó, le echó la culpa a los medios? Bueno, tiene todo el derecho a llorar si dice que se quiso suicidar por esto. Hasta dijo en una parte, soy inocente pero sé que no tengo muchas pruebas para demostrarlo. Es una frase complicada que llamó la atención. Bueno, las pruebas son las siguientes. Lagomarsino habló con Nisman desde abril del 2014 hasta enero del 2015 362 veces por teléfono. Es una vez por día. Nisman estaba en Europa antes de hacer su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner 4 días antes de morir. Lo llamó a Lagomarsino desde Europa. Si era analista informático y nada más, es raro que estando de vacaciones en Europa el fiscal Nisman lo haya llamado y que además tenían esa frecuencia de llamados. Cuando le allanaron la casa a Lagomarsino, no le encontraron una prueba fundamental. Él decía que trabajaba sobre la computadora de Nisman de forma remota usando un programa que se llama TeamViewer. No estaba. Por eso, cuando él le allanan la computadora de su casa, en la computadora de su casa eso no estaba. Él después dijo que lo tenía en su computadora personal, por eso nunca apareció, digamos. Pero nunca... hoy no nombró lo de la computadora personal. Sí, hoy se olvidó de la computadora. No, nombró todo el tiempo. El diario Clarín dice esto, Clarín dice que esto. Él dijo a través de voceros informales del diario Página 12 que la computadora él la tenía en la laptop cuando allanaron la casa y no estaba. No la aportó. Lo que hoy dijo es que Nisman tenía que autorizarlo, poner una clave en este programa TeamViewer que se abre en tu computadora para que te la arreglen de forma remota y que si Nisman no le ponía la clave, él no podía entrar. Es una verdad media y una falacia inteligente. A ver, a mí me arreglaron alguna vez la computadora con el TeamViewer. Vos tenés que poner la autorización, pero si vos no lo cerrás, el TeamViewer queda abierto y te pueden entrar de forma remota ya con tu autorización durante días. Es lo que probablemente haya pasado en la computadora de Nisman porque los peritos informáticos dicen que la borraron toda. Entera, sí. Se dice que Lagomarsino puede ser un servicio de inteligencia inorgánico de alguna fuerza de la gestión anterior.
oficialmente ni la AFI, ni la Agencia Federal de Inteligencia, ni la Policía de Seguridad Portuaria lo tienen dentro de su registro. Ahora, el equipo de Taiano y Taiano tomaron 4 testimonios bajo juramento de agentes de la Fuerza Aérea y de la PSA que bajo juramento dijeron que veían a Lagomarsino trabajar en los aeropuertos con credencial de la Fuerza Aérea y de la PSA. 4. Bajo juramento. Él lo negó, obvio, como negó casi todo. Lagomarsino dijo esto que yo contaba antes, que se sabe lo del arma porque él se presentó en la Fiscalía de Fein de forma espontánea. También es una falacia. Él se presentó primero en un juzgado equivocado. No, se presentó, no es que se equivocó. En el juzgado de Campos. Es que el juez, sí, por eso, pero porque el juez estaba, la jueza Palmaini estaba de licencia y por eso tuvo esa confusión. Pero es cierto que él se presentó espontáneamente, que supimos, Claro. lo primero que se supo casi al mismo momento, la muerte de Nisman con la escena esta que igual era bastante insólita. Porque ¿qué pasa? Se presenta, muere nada menos que el fiscal Alberto Nisman. El fiscal, en el contexto del que estábamos hablando, acababa de hacer una denuncia gravísima. Iba a ir al Congreso de la Nación. El fiscal del caso más grave de la Argentina. Exacto, el país tenía el foco sobre lo que iba a pasar ese lunes. Y él muy tranquilamente dice, yo le di el arma con la que Nisman estaba confirmado que apareció muerto. Pero no, él dice así, primero, yo si pasa algo un lunes a las 8 de la mañana, no sé qué juzgado está de turno. Bueno, pero él trabajaba con un fiscal, podría saberlo. Eso no es, digamos... Fue el juzgado. Vos si querés lo sabés también, digamos, lo googleás y lo sabés. Bueno, pero él, bajo estado de shock, digamos, fue a un juzgado donde el secretario que tiene 22 años en el Poder Judicial vio algo raro y le dijo, a ver, habla. Dijo, y esto está declarado por el empleado judicial, lloraba desconsoladamente, acomodaba su relato, no le creí. Tengo 22 años de empleado judicial. Una secretaria, y esto no estamos acusando a Lagomarsino porque él se enoja mucho con estas cosas, está en el expediente. La secretaria dice, ¿qué le pasa a este que llora como una novela colombiana? Y lo más importante de todo, cuando llega Lagomarsino a ese juzgado, que no era la Fiscalía de Fein, dice, Nisman se mató con el arma que le di yo. No había ningún tipo de información que aseguraba que Nisman estaba muerto con un balazo en la cabeza de un Versa 22 a las 8 de la mañana del lunes. Por eso, esa es la clave, si se quiere, de la primera incógnita que genera. Y lo otro, lo que estábamos diciendo recién, cuenta que el arma, dice, yo soy la persona que le dio el arma. Creo que, no me acuerdo ahora, porque me puede fallar la memoria, pero creo que estuvo 15 minutos en su declaración. La declaración que le hizo Fein fue lamentable. Fue lamentable, estuvo 15 minutos y se fue a su casa. Y después la declaración más larga fue mucho tiempo después. Claro, exactamente. Y en principio es eso, apareció una persona, digo, como mínimo en una situación de contexto se lo demora, ¿no? Como para que... Apareció muerto el fiscal que está investigando la persona que le dio el arma. terrorista más grande que ocurrió en la Argentina, que acaba de denunciar a medio gobierno nacional. Y dice, yo le di el arma y se mató. Con la que apareció muerto. Sí, y lo dejaron ir a los 15 minutos. Bueno. ¿Qué más hay contra Lagomarsino? Lagomarsino, ¿por qué alguien...? Porque una de las coartadas de Lagomarsino es, ¿esto se sabe? ¿El arma era mía? Pues no voy a matar a alguien o voy a ayudar a matar a alguien y dejo mi arma. La hipótesis judicial, y esto también ocurre entre las agentes de inteligencia, es que si había un arma, como se llama perra, con limada y sin nombre, sin título de nadie, inmediatamente entonces eso iba a ser un homicidio y no un suicidio. El fiscal Taiano determina que esto fue un homicidio. Sí. Lo último, Lagomarsino había dicho que el arma andaba mal y estaba vieja. Mentira. El arma andaba bien. Era legal, estaba su nombre, pero no tenía la tenencia. Él, bueno, hoy negó todo. Se bancó 10 horas de preguntas y eso es bastante impresionante, pero pruebas en su contra hay. Sigue con la tobillera electrónica, por ahora no está preso, está acusado de ser partícipe del homicidio del fiscal Alberto Nisman.
Bueno, bienvenido Nacho Tero a TN Central. Estamos los dos con celular. Tenemos como información de último momento. Pero lo voy a sacar. Yo lo voy a sacar. Vamos a hacer un poco de periodismo en vivo. Necesito WhatsAppero. Vamos a reenviar unas fotitos sobre la historia que vamos a contar en este momento, ¿no? Que es hoy lo primero que se supo y lo que suele pasar cuando estos mega allanamientos a la mañana temprano todos dijimos otro allanamiento más, pero después de tanto tiempo a esta persona es raro. Es raro, por eso decimos otra vez, porque aparte en este country ya hubo varios allanamientos por temas vinculados al lavado de dinero y narcotráfico. Este es uno más, vamos a contarlo ahora. Es uno más, pero es uno muy impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona acusada de lavar dinero no solo de los narcos, pero particularmente de los narcos que están detenidos en Estados Unidos, narcos mexicanos detenidos en Estados Unidos, que además están acusados de formar parte del cartel del Chapo Guzmán. O sea, no estamos hablando de pymes. Uno de ellos de también acusado de, digamos, al principio pensaba, la noticia era que había un allanamiento en la casa de El Ascan en Nordelta. Nada que ver, tenía que ver con este tema que es gravísimo. Uno de los narcos que menciona Luciana también es muy importante en cuanto al impacto que tiene, porque es un narco que está relacionado también con cárteles venezolanos que también exportan y trafican droga desde Venezuela hasta África. O sea, por eso, no solo una pyme. No, parece claramente ser una pyme. Bueno, ¿cuál es la situación? Varias cosas. En principio, secuestraron un avión a nombre de esta persona, vamos a ver el nombre, un barco de 7 metros de eslora, era dueño de 7 casas adentro, hubo 12 allanamientos adentro de Nordelta. Él era dueño de 7 casas a través de su nombre personal o a través del nombre, o de su padre o de sociedades a sus nombres, pero era dueño de 7 casas, una de las cuales, la principal, en la que vivían además, ¿sabes quién se la vendió? A ver. En esa zona, alguien relacionado con lavado. Hace un par de años. ¿Alguien relacionado con lavado? Hace un par de años también. Sí, una familia. Sí, relacionada con lavado. Una familia importante. ¿Saben que Federico Lascar, ya lo conocemos, no hace falta presentarlo, tiene un hermano que se llama París, que es bastante. No tiene ni 40 años, es bastante más, tiene 30 y pico de años. Vivía en una de estas casas, estaba a su nombre y se la vendió a esta casa justamente a la persona que hoy fueron a buscar y no encontraron, que se llama Hernán Gabriel Westman. Esta persona es la clave de esta historia que estamos contando con Nacho de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos, porque se supone que Hernán Gabriel Westman es... Este es Westman. Este que estamos viendo acá, muy vinculado al tenis. Hoy lo veíamos en un montón de... El tenis y el póker lo veíamos. El póker, mira. Ahí también en un torneo de póker. También joven, ¿no? Bueno, la escritura de la casa en donde él vivía, además, es la casa de París El Ascar, la que le vendió a este acusado, en el barrio Los Sauces, Gorrón 18, en Nordelta. Fue comprada por Hernán el 15 de julio de 2015, o sea, hace poco más de 2 años. La escritura figura que se transmitió desde Nordelta directamente al padre de Hernán, pero esa casa era de París El Ascar, el hermano de Federico El Ascar, que ahora naturalmente, porque ¿qué pasa? Cuando alguien le vende a alguien acusado de lavado de dinero, no significa que sepa los delitos que comete el comprador, pero se investiga. Por lo menos los papeles, cómo se hizo la compra, cómo se hizo, bajo qué empresa, si fue directa, si fue una persona física, si fue una persona jurídica, todo eso se va a tener que investigar porque puede también aportar un dato a la investigación. Me meto acá en otro lugar de los estudios centrales de TN Central. París El Ascar, igual que Federico El Ascar, no podrían vender nada, según tengo entendido, porque los dos están en juicio por la quiebra de la mega empresa de limpieza que tenía su padre. Además, es posible que por eso no suelen tener bienes a su nombre. Claro, que no lo habían escriturado. No lo habían escriturado, por eso estaba como se transfirió de Nordelta a derecho. Me parecía. Era de su propiedad. Me parecía. Era de su propiedad. Pero evidentemente como se ve que tenían conocimiento de esto que vos sabés, Nico, no lo habían escriturado. Entonces pasó derecho. Pero lo cierto es que estamos hablando de una super banda, ¿no? Que es acá historia, incluso, Nacho, incluso más importante que
personajes que son importantes dentro de la Argentina, pero que no vienen del mundo narcocriminal como si vienen estas personas, ¿no? Que se trata de dos narcos que están en Estados Unidos. Uno, como decía, tiene vínculo con el narcotráfico venezolano en el día de hoy, que fue una variante que salió del narcotráfico colombiano, donde llevan la droga hasta África. Aparece también en una de las empresas allanadas una conexión con una causa de cocaína líquida, que es como los cárteles mexicanos en la actualidad trafican droga, incluso también usan la hoja de coca líquida para fabricar droga, y obviamente otra vez Nordelta como escenario de todo esto. ¿Cómo empieza esta causa que la tiene el juez Adrián González Charbay, es el juez federal de Campana? Porque en otra causa de narcotráfico hay alguien que se arrepiente y que ofrece dar información justamente sobre esta organización que lava dinero, supuesta acusada de lavar dinero del narcotráfico. A partir de ese testimonio se empieza un trabajo muy importante que hoy tiene un momento clave cuando allanan todas estas propiedades y el barco, allanan también San Fernando por el avión y van a buscar el barco. También van a buscar a la persona que estábamos contando. No lo encontraron por ahora. Está prófugo de la justicia. Hay que ver si se presenta, pero es una de esas causas que mezclan como pocas el narcotráfico en Argentina, los carteles mexicanos. Otra vez estamos hablando de lavadores, de narcotráfico, de cárteles importantes, activos en la actualidad, presentes en la Argentina. Da la sensación de que esto estamos hablando hoy, pero que vamos a seguir hablando en los próximos días. Así es. Gracias, Nachi. ¿Durante cuántas mañanas te levantaste y escuchaste a Aníbal Fernández defendiendo a Cristina sobre cualquier cosa? No había pobres en la Argentina, que había menos pobres que en Alemania, que era la mejor presidenta del mundo, que él mismo fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El despoder es muy cruel. Hasta el propio Aníbal Fernández está furioso con Cristina Kirchner y se anima a decirlo. Lo que están viendo atrás mío es una carta que escribió después de intentar visitar ayer a Julio De Vido en la cárcel de Marcos Paz. No pudo, se olvidó algunos papeles para entrar, incluso quiso imponer cierta autoridad y alguien se animó a decirle: señor Aníbal, si usted sigue gritando así, se queda acá adentro. Marcos Paz, y Aníbal se fue. Hoy escribe esta carta furiosa diciendo que en estos espacios políticos partiduchos, está hablando de Unidad Ciudadana, este partido que creó Cristina Kirchner, dice que no tiene la densidad ni la carnadura y textura del movimiento nacional del peronismo. ¿Será que el peronismo no ha sido invitado a esta cita? ¿Qué digo invitado? Ha sido más bien desinvitado. No es una prosa rústica como la de De Vido, que la ha mejorado. Es una prosa, digamos, compleja la de Aníbal Fernández. Dice que por Unidad Ciudadana nadie ahí adentro daría la vida por Perón ni por los peronistas. Esto es lo mismo que piensa Julio De Vido y es lo mismo que piensa toda la gente que va a saber que lo va a ir visitando a De Vido en la cárcel. De Vido fue el primero que rompió el dique diciendo: Cristina Kirchner nos hizo perder las elecciones porque por culpa de Zanini fue vice de Aníbal Fernández Sabatella, que no es peronista, y el peronismo no tuvo la fuerza que tenía que tener. Hay un párrafo bastante particular también de la carta, donde habla, dice así: bien a lo Aníbal Fernández, no se puede hacer campaña con el culo en la mano. Dice Aníbal. Y obviamente habla de la lealtad que nombraba Juan Perón, todo el tiempo lo nombra a Perón. No se puede aceptar o perdonar las peores agachadas de mierda en nombre de la unidad y la concordia. Está realmente muy enojado Aníbal Fernández con Cristina Fernández. Esto no lo estábamos viendo y pertenece a lo que nosotros también anunciamos, que era un nuevo modo del peronismo de empezar sus combates, antes de forma verbal o física, que es el nuevo género epistolar carcelario. Aníbal no está preso, pero fue a la cárcel a verlo a De Vido. Hay otra parte donde Aníbal usa una palabra muy particular, habla también de cómo critica mucho la campaña. Y ahora explicita lo que nosotros fuimos contando. Dice que la campaña fue light y amateur
para evitar que se recuerde. La vieja Cristina, entre comillas, dice, hacedora de tanto, le tira algún mínimo elogio a su jefa, la que defendió durante 12 años todas las mañanas en la radio diciendo cualquier cosa, mientras la nueva Cristina habla de los logros de sus 2 gobiernos. Y acá es cuando le duele, y por esto también escribe Aníbal, ¿no? Aunque se limpie el horizonte de dirigentes estigmatizados, dirigentes que se han roto el alma en nombre del proyecto, por favor, no me incluyan en esa calificación, dice Aníbal, humildemente soberbio. Sigue diciendo, aunque te digan que no vayas a los actos, no integres las listas, no juegues, no se puede. Eso es lo que le dijeron a Aníbal Fernández y a Julio De Vido y a todos los dirigentes del peronismo, que supuestamente eran piatavotos como Delía. No integres las listas, no vengas a los actos. Eso es lo que le dijo Cristina Kirchner. Bueno, acá también el furioso Aníbal dice que toda esta cuestión de los presos K tiene que ver con el ataque cotidiano de los medios, y este es el párrafo más particular. A ver, hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no solo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el Nuevo Espacio para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan, o si coso. No soy agorero ni un traidor. Sí. Hocicoso. No entendí eso yo. No, por eso digo que no es una prosa rústica, sino bastante compleja. ¿De quién está hablando? De Carlos Zanini. ¿Él también? Sí, Están todos muy enojados. ¿Dónde está Zanini a todo esto? Está echado. ¿Está en su casa? Frente para la Victoria. Le dicen traidor porque dicen, nosotros estamos desfilando por tribunales y vos, que manejaste la estrategia judicial de todos nosotros. Él fue el otro día. Fuiste justicia legítima, no estás en ninguna causa. Incluso, sí, en la encubrimiento del pacto con Irán. Y porque no participó en la misma estrategia judicial, metió la gamba. Alguna vez lo vamos a contar. Pero lo están acusando, y esto es información, de ser fuente de estos grupos hegemónicos de medios que ellos dicen estar sufriendo los embates de hace años. A Zanini. Por eso dice ahí esa cuestión de las mieles y de la traición. No son explícitos, pero esto es información. Están creciendo eso de Zanini. Están completamente paranoicos. El último párrafo dice, no soy ni agorero ni un traidor, léelo vos que lees mejor. No, pero para. Solo desprecio esta, te veo que no tenemos voz. Solo desprecio esta pretendida construcción berreta que, lejos de parecerse un frente compuesto por fuerzas de distintos palos, se asemeja más a quienes desde la impotencia, como les pasa a los nenitos. Atención con nenitos. Sí, fuerte. Eso es un Máximo, palo para teléfono para Máximo. Para la cámpora. Sí, a la cámpora. Es como finalmente lo puedo decir. Han intentado hacernos desaparecer y sin embargo día a día nos multiplicamos. Y Albert dice así, sin el peronismo, me sacaron justo la carta. ¿Sabés que no? Eso. No, dice sin el peronismo, con H al principio, que no sé qué con H al principio. ¿Sabés que no? Yo no sé si no. El señor Mario Marquich, el maestro, hizo una nota al estilo inconfundible, el peronismo epistolar, porque esto no empezó ni con Aníbal ni con De Vido, empezó mucho antes. No es un invento de Julio De Vido, pero sin dudas el ex hombre fuerte, con 3 cartas publicadas, es la pluma más prolífica del peronismo fuera del poder. El fenómeno es este: las cartas vuelan, se viralizan en las redes, se convierten en títulos de los diarios, en letras de molde, diría Cristina, y seguramente el fenómeno va a contribuir a conformar un nuevo mapa de la geografía del principal partido opositor, hoy desmembrado, confundido y sin líderes a la vista. Una suerte de fiebre epistolar ha atrapado a las más notables figuras del kirchnerismo, donde no es tan importante ni la calidad de la prosa ni la ortografía, tanto como los reproches a la jefa Cristina. De puño y letra, la tropa se ha soliviantado, algo que parecía imposible hace, unos meses atrás. De Vido, que jamás imaginó su desdichado presente tumbero, ha recogido adhesiones varias después de la desenfrenada saga por entregas, donde cuenta de traiciones, olvidos y promesas de venganzas al estilo de un moderno conde de Montecristo.
Y ahí están, codo a codo con él y resistiendo con aguante Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Amado Vudú y Luis Delía, la flor y nata del proyecto nacional y popular que de repente se vio ninguneado, despreciado y sobre todo abandonado a su suerte. Como decíamos, el recurso comunicacional no es nuevo porque el propio Perón era muy afecto a escribir cartas con instrucciones a sus escuderos, delegados y sindicalistas desde el largo exilio. Pero también desde la cárcel escribió Amado Vudú, desde Ezeiza más precisamente, a su fiel amigo Gabriel Mariotto, otro ángel protector del vice hoy en desgracia. Uno de los pocos realmente, junto con Luis Delía, eso sí, que prefiere defenderlo, pero con el recurso más obvio, moderno y básico de la red del pajarito. Debido repartió palos en sus 3 cartas a troche y moche y según dice, escribe a 4 manos en tándem con su esposa Alessandra Minichelli. Juntos son dinamita literalmente. El único que recogió el guante de tanto reproche fue el pobre José Luis Gioja, el fantasmeado líder del PJ. También contestó, pero negando los cargos. Es curioso, desde la cárcel todos se consideran presos políticos, pero no dicen ni mu de todos los cargos que les imputa la justicia. No dicen ni mu de toda la plata que hicieron desaparecer como por arte de magia. Igual, la receptora de toda esta andanada de cartas tumberas es Cristina, la ingrata jefa cuestionada. Las manos en el fuego no las pongo ni por debido ni por persona. Bueno, que no acusa recibo. Deberían saberlo los escribas, pero se les escapó la tortuga. Porque la jefa no atiende a los perdedores. Se va a empezar a gastar menos plata en el Estado y en principio tal vez los sufran los que menos tienen justo a fin de año, que es cuando siempre se especula con conflictos sociales. Sí. Estamos acá con Franco Mercuriali. Hola Nico, hola Luciana, exactamente. El gobierno ha tomado la decisión de no dar el bono de fin de año ni a empleados estatales, que son 770.000 empleados en el Estado hoy, tampoco a los jubilados y tampoco a los que cobran la asignación universal por hijo. Hoy la jubilación mínima es de 7.200 pesos por mes y la asignación universal por hijo es de 1.400 por mes, según la última actualización del mes de septiembre pasado. ¿Cuánta plata sabemos? ¿Cuánta plata implicaba esa? Mirá, el año pasado fueron alrededor de 5.000 millones de pesos. Este año podés estimar alrededor de 7.000, 7.500 millones de pesos sería pagar este bono de fin de año que el gobierno dijo no. Y hoy mismo Triaca, en la Casa de Gobierno, confirmó que no hay decisión del gobierno de pagar a los empleados estatales, ni jubilados, ni asignación. Sí se va a pagar el bono a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay una ley que se votó el año pasado, donde el año pasado para el gobierno fue muy complicado, porque tuvo una inflación del 40%, porque la situación política para el gobierno era muy desfavorable, y pactó esta ley en el Congreso que terminó beneficiando. Son 30.000 millones de pesos. Entonces tiene que cumplir con la ley. Son alrededor de 900 millones de pesos que va a destinar para así darles un plus o un bono de fin de año a los que tengan el salario social complementario, así se llama, salario social complementario, que es de alrededor de 4.400 pesos por mes que cobran estos trabajadores de la economía popular y que van a recibir un bono de 2.200 pesos por mes, exactamente, como un medio aguinaldo a fin de año. Solamente para las cooperativas, no está confirmado, pero es lo que se especula, sobre todo para tener una Navidad en paz, que no haya protestas ni cortes en las calles. Pero hay que ver qué pasa, porque la CGT dijo, esto es una obligación, lo ve como obligatorio el pago de fin de año. ¿Qué dijo Triaca para justificar? Me parece que es importante. Triaca dice, nosotros con los empleados estatales aplicamos una cláusula gatillo, que era que si la inflación superaba lo pactado, nosotros pagábamos el aumento al empleado estatal según la inflación del año. Entonces, con eso ya no tenemos que pagar el bono
que el bono de alguna manera venía a justificar que la inflación fue mayor que el salario. Sí, que lo pasó que el año pasado, también es lo que decías vos al principio, el aumento de la inflación el año pasado fue algo descomunal, digamos, a partir de la evaluación inicial. Sí. Entonces, bueno, había sido particularmente desigual, no había manera de que los salarios pudieran estar al día. Este año se supone que esa situación no fue tan extrema, por eso creen que no es necesario. Ese sería el razonamiento. Ese es el razonamiento uno. Yo agregaría además que ganaron las elecciones, que no hay elecciones el año que viene y que por lo tanto si hay un momento, porque tampoco tiene mucha lógica un bono, o sea, o pagás un salario. En definitiva es lo mismo, porque el bono lo puedes repartir en un aumento que dice la CGT también. Mensual. Al final nosotros no cortamos las calles, no hicimos los piquetes y los que los hicieron van a cobrar. Entonces esto puede generar algún tipo de repeat diciendo nosotros cumplimos. Lo que pasa es que la CGT también tiene otros mecanismos de negociación con el gobierno. Supuesto, y no estoy diciendo que las organizaciones sociales no tengan que cobrarlo, al revés. Deberían cobrarlo todos, yo creo, esto es una opinión personal, también los jubilados y los estatales y más lo del AUH. Pero en el peronismo sindical están diciendo, al final, los que cortan son los que cobraron y nosotros no. Totalmente de acuerdo. Vos lo dijiste al principio, o sea, el gobierno quiere hacer un ajuste, quiere hacer un corte, tiene un déficit muy grande que quiere acortar, quiere dejar de endeudarse, pero estamos hablando de alrededor de 7.000, 8.000 millones de pesos, que para lo que es la masa de lo que gasta el Estado es poco y nada. Pero el ajuste se va a hacer en este sector y hay que decir que tampoco tiene mucho sentido dar bonos todos los años. En realidad vos si pero querés... tenés que recomponerlo en general. El bono es para recomponer el salario, esto es. Y el gobierno cree que este año no tiene que recomponer ni jubilaciones ni asignaciones universales. Y que el momento de hacerlo es lo que suena más fuerte, ¿no? De todo este recorte. Bueno, son más o menos 4 millones de chicos que cobran esta asignación universal por hijo. Estamos hablando de 2.200.000 familias aproximadamente que están recibiendo esto, que es muy poco dinero, obviamente, y que no alcanza para nada. Sobre todo es raro que en esta tal que es un empleado tiene su medio aguinaldo, más allá de la discusión, lo que decíamos con Nico, lo que decía Nico recién, que estoy de acuerdo. Pero digo, es rara la parte de jubilados y asignación universal por hijo. Es que la mínima es de 7.200 pesos y la verdad es que hoy la mayoría de los jubilados cobra la mínima, con lo cual estamos hablando de mucha gente afectada. El año pasado, y cierro con este dato, el año pasado cobraron 1.000 pesos. Tampoco es que... está bien. Estamos hablando de personas que... Un incentivo, digamos. Sí, es un incentivo. En realidad, para una jubilación de 7.200 pesos, bueno, 1.000 pesos es un poco más de el 10%, será un 12, un 13% de bono de fin de año. Pero este año ni siquiera van a cobrar esos 1.000 pesos, ni los que cobran asignación, ni los que cobran jubilación, tampoco empleados estatales. Por lo menos, por ahora, esto está decidido, falta todavía un mes y medio para fin de año. A ver si hay que ver, exacto. Esto también entra en la mesa de negociación, ¿no? Depende del ruido que haya, que impacta. El gobierno sabe que si hay un año que puede hacerlo, es digamos, de cortar ese tipo de gastos del Estado, como lo quieran ver. No, y además, lo último es que si no lo hace el Estado, muchísimo menos va a derramar a los privados, que fue un poco lo que se ha hecho el año pasado, que el Estado lo acordó y después cada sindicato arreglaba con sus rubros. Si ni siquiera hace el Estado, los otros no pueden ni sentarse a la mesa de la negociación. Veremos cómo termina todo esto. Gracias, Franco Merculeli. Nos vamos a una tanda. Hoy vuelve la bóveda al central. Sí, con una imagen que enternece y no, vamos a decirlo así. Y además vamos a ver en un rato, y por eso te tenés que quedar, a una entrevista que hizo Nacho Otero con el hermano de Pablo Escobar Gaviria. Ya volvemos. Bóveda y Escobar Gaviria por Nacho Otero. Después le paso. Bueno. Vamos a la perdón. Violencia de género. No. Mentira. No, por favor, no, bromas con eso. Vamos a ver. Sí se puede hacer chiste con eso, pero no importa. Vamos a ver la segunda parte del trabajo que hizo Nacho Otero en Colombia. Entrevistó al hermano de Pablo Escobar Gaviria, ahí, en el lugar de los hechos. Vamos a verlo. ¿Y cómo es que Pablo se empieza a meter en el negocio? No, Pablo empezó... Lo que pasa es que en ese tiempo el negocio no era muy mirado, como fue después de que Pablo se metió a la política. Pero antes de eso, Pablo él trabajara con contrabando. El contrabando en Colombia no era delito. Y después aparece la cocaína, que es como el producto
por excelencia en ese momento para contrabandear. Después aparecieron muchas, la cerveza, el whisky, que era ilegal, la marihuana, bueno, todas las drogas que ha habido en Colombia, que algunas ya son legales y otras son ilegales. ¿Es cierto eso que nunca él probó la cocaína en su vida? No, jamás. No. A él no le gustaba eso. Él decía que lo que le gustaba era traer el dinero para ayudarle a los pobres y a la familia. Y cuando de repente empieza Pablo a formar, ¿no?, su imperio, le empieza a ir muy bien con el tráfico de cocaína y demás, usted estaba al lado de él. Yo me arrimé al lado de mi hermano por una única razón. Una persona del gobierno que era amiga mío, porque yo trabajé con el gobierno como entrenador de ciclismo. Entonces me dijo: don Roberto, le doy un consejo, váyase y escóndase que lo van a matar. ¿Por qué? Me dijo: porque su hermano se metió a la política y hay una persecución contra toda la familia. Cuando yo llego a Medellín, empiezo a oír por las noticias que mi señora había sido capturada, que había sido llevada a la cárcel, que al hijo mío de 5 años le habían pegado una patada en las nalgas, lo habían tirado contra el suelo. ¿No había otro lugar para estar seguro que no fuese pues, al lado de Pablo? ¿Cuál otro lugar? Si yo veía que andaban detrás de mi mamá, detrás de mi papá, detrás de mis hermanos. Mi hijo Nicolás fue secuestrado, torturado. ¿Por qué el error fue meterse en política? Pablo fue el objeto del gobierno para distraer muchas cosas. Cuando empiezan a llegar políticos, los mismos que habían estado allá en el Congreso. Cuando ya se habían tomado sus traguitos y habían comido, estaban charlando ahí, uno se para y va diciendo: ese hijo de tantas de Pablo Escobar hay que matarlo. Ay, se para otro señor todo asustado y se levanta y dice: ¿y por qué? ¿Qué pasa o qué? Lo que pasa, si ese señor en menos de un mes llegó al Congreso, dentro de 4 años es el presidente de este país y nosotros no podemos volver a robar. De manera, o se muere él o nos morimos nosotros. Si pudiese elegir una frase que describiera a su hermano, ¿cuál sería? La frase, la de la tía mía, Blanca Gaviria: no te metas en política. Juan Pablo Escobar Gaviria, o Sebastián Marroquín, escribió un libro en donde habla de información que dieron tanto usted como su madre al bloque de búsqueda para poder encontrar a Pablo Escobar. ¿Esto fue realmente así? Eso es totalmente falso. ¿Qué madre en el mundo es capaz de entregar a su hijo para que la policía o cualquier persona lo asesine o lo desaparezca de la vida? Eso es imposible. Bueno. Impresionante las revelaciones del hermano de Pablo Escobar Gaviria, que es una persona que ha matado a miles y miles de personas, no solo por su negocio ilegal de la droga, sino él ejecutándolas y a través de sicarios. Después la tanda, vuelve la bóveda del Central. 2 presos comiendo milanesa. ¿Con puré? Sin puré. Es así. Qué feo. Hemos vuelto. Quiero ver esa foto. Hemos vuelto. Un señor muy importante, no voy a decir quién, me dijo: ¿por qué no vuelve la bóveda central? Ha vuelto. Ay, yo quiero saber quién fue. No importa, ha vuelto, es un empresario. Ha vuelto. Prometimos, íbamos a mostrar una foto de presos comiendo milanesas. Véanlos. Amado Vudú y su socio y mejor amigo de los 7 años, José María Núñez Carmona, millonario súbito. Así como están ahí, picando una milanesita. Están con una milanesa juntos, felices porque no se veían, como nunca les pasó en la vida, porque están presos en pabellón distinto de Seiza. Compartieron hoy una milanesa en el juicio oral del caso Chicone. Así se sentaban en el colegio primario, así se sentaron en el Ministerio de Economía, en la ANSES, en la Vicepresidencia de la República. En la cárcel no pueden, pero se encuentran en la sala AMIA, donde paradójico para el tribunal oral donde se trata el tema Chicone. Vudú dijo: no me importa qué pueda decir de mí Van den Brule, el viernes
va a decir exactamente lo contrario. Quédense porque vienen los premios Conex. Felicitamos a los ganadores. Nosotros tuvimos el honor de tener el título. El diploma de honor. La terna, Nico se la llevó, Hugo Alconadamón, muy merecido también. Por supuesto, a todos los ganadores. Y Santiago del Moro también en la mía, que lo felicito mucho desde acá, pues se lo merece muchísimo. Pero además felicitamos a todos los y a todos los demás, que hay un montón de amigos y de gente que respetamos y queremos mucho. Y gracias al premio Conex estamos en la OVE, entonces sí, digo, a ver. Dale. Éxtasis. Nos vamos. Chicos, chao.